se presentó improvisadamente en la residencia del embajador de los Estados Unidos y le entregó una copia del informe que acababa de remitir a su cancillería en Lima. Desde Lima había salido otra copia con destino a Washington. Allí, el embajador del Perú lo había entregado en la oficina correspondiente del Departamento de Estado. Era enero de 1941. El 7 de diciembre de ese mismo año, el vaticinio de Ricardo Rivera Schreiber se probó cierto y Pearl Harbor se convirtió en sinónimo de la peor derrota de los Estados Unidos a lo largo de su historia, mientras aquellos informes dormían el polvoriento sueño de los justos en algún cajón de algún despacho del Departamento de Estado. Lo acontecido entonces supuso la toma en conciencia de la vulnerabilidad de los Estados Unidos en el Pacífico, luego confirmada Corea, Vietnam y tanto lo que desde que constituye con detenimiento y que resulta más real y apremiante para Washington que cualquier otro. No creo que sea necesario exponer los datos. China es la superpotencia que ya emergió, lo dice su PIB, su papel en la globalización y el crecimiento mundial, su imperiosa búsqueda de bases navales, incluso en el Atlántico, su hiperactividad tecnológica, su músculo militar, la imagen de único país que le ha doblado el brazo a la pandemia del COVID-19. Esta nueva realidad, asentada sobre aquel recuerdo que Ricardo Rivera pudo evitar si le hubieran hecho caso, exige a los Estados Unidos la formulación de una relación transpacífica con Japón, Corea, Taiwán, Australia y Nueva Zelanda especialmente. La relación transatlántica ha quedado así pues mediatizada por la relación transpacífica, y ello no es sino síntoma de la vulnerabilidad no ya de Estados Unidos, sino del viejo mundo democrático, en dos flancos, uno de ellos lejano y lejanamente percibido por los europeos. Para salvar aquella escena en la que Mowgli contemplaba en la versión de Disney del libro de la selva que todos hemos visto al rey de los monos sostener un templo entero a punto de derrumbarse, los Estados Unidos llaman desesperadamente a una solidaridad europea que, sin embargo, estos no acaban de entender, aunque tan solo se trate de acompañarle más decidida y rigurosamente en el flanco ruso y el entorno regional. Nada de esto cambiará con la llegada de Joe Biden. O sí, porque al menos es de esperar que la forma cambie. Y ya se sabe que, como decía el jesuita Gracián, en política las cosas no ocurren por lo que son, sino por lo que parece. Capítulo segundo. De otro lado, la autonomía estratégica, expresión tan elegante y utilizada en el contexto europeo como perfectamente indefinida por el momento, que es de por sí, en mi modesta opinión, a fecha de hoy, el sueño de una noche de verano. Dejando a un lado los debates conceptuales, qué es la autonomía estratégica, y centrándonos en lo evidente y práctico. Si se desea un 100% de autonomía estratégica, hay que contar con asumir el 100% del coste de esta. Esto es de perogrullo. Quienes pretenden la autonomía estratégica de Europa, y les adelanto que si yo pudiera la querría, deben enfrentarse a los hechos. El 100% de la seguridad y defensa del continente europeo, la garantía de paz y estabilidad a través de la disuasión, y no se conoce si acaso otra garantía que esa, supondría elevar el gasto en defensa hasta cubrir el 100%, es decir, claramente por encima del 1, del 2, del 3 y probablemente del 4 del PIB. No digamos si nuestro continente quisiera ser actor global y aspirara a poder global, lo que hace imprescindible pasar del soft power al hard power militar. Y Europa hoy no está dispuesta a hacerlo. No nos hagamos, por lo tanto, trampas jugando al solitario y pongamos el wishful thinking en la nevera porque en términos de seguridad la ensoñación se paga. Tampoco está dispuesta Europa a coger esa responsabilidad. No existe una voluntad unánime para acceder a la autonomía estratégica, porque en el este de nuestro continente no se confía en la firmeza de las grandes capitales del oeste, de Berlín o de París, menos aún tras el Brexit. Se confía más bien en el liderazgo de unos Estados Unidos al que quieren comprometido con su defensa. Si algo teme el este europeo,
es que el Pacífico distraiga a Washington. El Pacífico en un caso o el Sahel en otros. Y historia obliga, están dispuestos a cualquier cosa a cambio de mantener ese paraguas. Vuelvo a la autonomía estratégica, y es que ni siquiera en esas capitales que he mencionado, París o Berlín, se está realmente dispuesto a asumirla. Alemania o Francia, Alemania, ha crecido un pasado que obliga a sus ciudadanos a inculparse de los males de un infierno al que no quieren arriesgarse nunca más. Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial les hace resistirse todavía hoy a adquirir cualquier protagonismo que les ponga en riesgo de volver a equivocarse tan gravemente. No quieren convertirse en la potencia militar que Europa precisaría si quisiera hacerse respetar. Por su parte, Francia ansía una política de defensa europea que no concibe que no se construya al servicio de su visión estratégica. Y su visión estratégica deja la impresión de ser, y voy a decir una perogrullada, muy francesa, que puede coincidir en algún grado con la percepción de la amenaza de España, pero no desde luego coincide con otras capitales. El presidente Macron ha procurado, presentado y ofrecido desde su llegada al Elíseo todo tipo de combinaciones dirigidas a fortalecer la autonomía estratégica europea, hasta ahora sin resultados. Y los avances de la política europea de defensa han caminado más por los vericuetos de la política de la industria de defensa que la de las operaciones. Aunque se han dado pasos, sin duda, siguen siendo insignificantes por comparación a las intenciones declaradas de una clase política que, por cierto, carece cada vez más de formación en la materia. Europa hoy no resulta disuasoria por capacidad militar, esfuerzo económico ni voluntad política. Si quisiera serlo y se salvaran los escollos esbozados, precisaría de un tiempo, más de una entera generación como mínimo, para contar con las capacidades militares precisas. No hablo ya de la capacidad política de esta Europa que de tantas velocidades a veces parece que va a romper la caja de cambios. Así pues, los Estados Unidos necesitan a Europa, aunque no se lo crean y se empeñen en repetir hasta la saciedad que su defensa les sale muy cara. Europa necesita a los Estados Unidos, aunque tampoco se lo creyera en los tiempos de vino y rosas que fueron del 89 a 2014, y solo juntos, Europa y Estados Unidos, son creíbles. Y esto tampoco cambiará con Joe Biden. Pero quizás sea un interlocutor con el que puedan buscarse fórmulas equilibradas que mantengan el status quo antidisuasorio, o quizás sencillamente se concluya antes que en una escena internacional como la actual, donde predomina la incertidumbre, renunciar a la unidad sigue siendo un sinsentido. Capítulo 3. Sin entrar en detalles y a ojo de buen cubero, viendo los titulares, la impresión que queda es que la relación transatlántica se ha enfriado considerablemente a lo largo de los últimos años, y la consecuencia inmediata de ese enfriamiento es que se evidencia una debilidad, se erosiona la disuasión y por lo tanto la paz se pone en peligro. Podríamos remontarnos a Kennedy o a Kissinger, que enseñaron la patita de la desilusión y acreditan el dicho aquel de aquellos polvos, estos lodos. Nada es comparable a las divergencias surgidas en la era de la posguerra fría, sea por una percepción divergente de la escena internacional, de la amenaza, de los remedios, de la disuasión o de su coste, expresada de una manera u otra por Clinton, Bush, Obama o Trump, cuando todo esto ya al final se puso patas arriba. Habíamos estado unidos frente a la adversidad, pero una vez que superarla, nos hemos mirado generosamente. Cuando la adversidad ha vuelto, de tanto mirarlo, nos habíamos quedado miopes. La OTAN tiene el doble carácter de alianza militar y organización internacional clásica. Como alianza, sus éxitos son evidentes. Nunca Europa ha gozado de un tiempo de paz, prosperidad y libertad tan largo. Ante la amenaza de la Unión Soviética, los aliados estuvieron de acuerdo en sacrificar intereses individuales en beneficio de un bien común. Fueron entonces una alianza y se notaba. Ante la desaparición de la amenaza o la aparente desaparición, emergió su carácter de organismo internacional donde cada cual buscaba su interés privativo. El interés común superior se había debilitado
y el Pacífico, esa amenaza naciente, estaba muy lejos. Ahora que Rusia aprovecha cada oportunidad y cada medio para mostrarse como una amenaza, la unidad está, si se me permite la expresión, hecha unos zorros. El este de Europa y el oeste no perciben ni la amenaza ni el ideal democrático de la misma manera. Grecia y Turquía se tiran los trastos. El populismo, el COVID, la crisis económica nos han llevado a centrarnos en lamernos las heridas. La guerra híbrida, los ciberataques, la guerra bajo el umbral de la guerra es una realidad a la que se reacciona fundamentalmente de manera individual, a veces con dudas. Eso cuando se responde. Sin embargo, a diferencia de lo que suele publicarse y a pesar de sus estrambóticas declaraciones, el todavía presidente de los Estados Unidos no abandonó nunca la defensa de Europa. Trasladó tropas a nuestro continente y reforzó la capacidad de la OTAN. No puede negarse esto. El problema es que respondió a esta situación demostrando que, como decía Talleyrand, no había aprendido ni olvidado nada. El papel de los Estados Unidos en la relación transatlántica ha estado a punto de desaparecer a causa de la suma de, por un lado, una locuacidad declaratoria, un lenguaje y gestos inasumibles, y de otro, una política confrontatoria y oportunismo transaccional equivocado, surgido de las vísceras y los instintos mucho más que de la estrategia y la reflexión, y desde luego impropio de quien se dice aliado. El primer mandatario de los Estados Unidos consideró que podía arrastrar a sus aliados por la fuerza. Su error fue grueso, y de haber continuado en la Casa Blanca, el peligro de un resquebrajamiento de la Alianza Atlántica, de fragilización del ideal democrático y de ruptura final de la unidad de acción de las potencias democráticas occidentales frente a las amenazas de la escena internacional hubieran sido muy reales. Lo ocurrido estos años, en realidad, fue, visto desde un ángulo totalmente diferente, un ejercicio de contención general, aunque a veces sujeto a las contradicciones propias del hartazgo y a una cierta confusión. Los europeos, por ejemplo, tras aquella declaración de Angela Merkel indicando que los Estados Unidos ya no eran confiables, o apostando por una política de defensa, pero al mismo tiempo negándose a declarar la definitiva desaparición del liderazgo de los Estados Unidos, aunque en los pasillos se pusiera en duda cada paso y cada expresión de la no política que nacía en la Casa Blanca. Una no política, por cierto, y sigo hablando de contención, que desde el Departamento de Estado y sobre todo desde un Departamento de Defensa liderado por un admirable Jim Mattis, frecuentemente frenaban. Una no política que matizaban, dilataban y a veces procuraban que pasase directamente al mismo archivo donde se deposita el informe de Ricardo Rivera Schreiber. Ahora que ya otra etapa se abre, más datos de contención aún, permítanme que rinda homenaje aquí hoy a Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, al que hubo quien acusó de excesiva proximidad al mandatario de los Estados Unidos, cuando lo que hacía era recibir las críticas por ello para poder mantener una unidad hecha pedazos. Un socialista noruego que entendió que su deber era tragar sapos a diario en tiempos de Donald Trump para salvar a la OTAN. Si Stoltenberg hubiera sido más sanguíneo, probablemente la OTAN hoy estaría en fase de liquidación por derribo. La situación sí puede cambiar, pero mi optimismo es relativamente leve. Si Joe Biden recupera el sentido propio del liderazgo ante sus aliados, el liderazgo que no fuerza las cosas más allá de lo aceptable, el que no entiende el concepto de liderazgo como consecuencia solo del poder militar, económico o tecnológico y pone antes el valor de los tangibles, la precondición de la credibilidad, la sintonía ideológica y estratégica, la inteligencia e incluso la generosidad política. Si pone la autoritas antes de la potestas, ya habrá andado buena parte del camino. Si de nuevo la OTAN recuperara su papel plenamente consultivo en tantos temas. Se me ocurre, por ejemplo, la negociación de los grandes acuerdos de control de armas entre Estados Unidos y Rusia. Si se genera confianza y se conduce con sensatez y un sentido unitario cuanto afecta a los conflictos y las operaciones. Si el gasto en defensa, cuyo incremento sigue siendo, al menos yo lo mantengo, necesario, muy necesario, si ese gasto en defensa no se calcula en base a fundamentos de balanza comercial,
Si lo comercial lleva a Washington a tratar con la Unión Europea con formas diferentes y ánimo de buscar soluciones, aunque no se logren porque no es fácil, en lugar de utilizar los problemas como arma arrojadiza. Si sencillamente se abandona el terraplanismo en aspectos como el cambio climático, todo será distinto. Y no solo los Estados Unidos podrían recuperar la credibilidad, sino que las potencias occidentales recuperarían, si hay suerte, el respeto de los que no lo son. Pero no va a ser sencillo. Joe Biden no puede ignorar que casi la mitad de los Estados Unidos han manifestado su hartazgo y que las raíces de este no son superficiales, que hay motivos que deben ser atendidos que van más allá de la tradicional inclinación por el aislacionismo del Estados Unidos profundo. Y que lo contrario podría llevar a los Estados Unidos a un nuevo capítulo de división en un plazo de 4 años. El revival o la recaída podría constituir un nuevo riesgo. Y siendo consciente de ello, también debe serlo de su debilidad en un partido demócrata donde abundan quienes exigirán golpes de pecho que en nada ayudan a lo primero. Y en este sentido, los primeros pasos de Joe Biden serán auscultados con detenimiento, y no solo por sus aliados, sino también por sus adversarios, que si algo temen es la unidad aliada. La OTAN representa el 50% del PIB de la humanidad. Solo esa cifra basta para hacernos respetar. En la unidad está la fuerza que nos queda, y puede ser mucha. Pero si no hay unidad, si finalmente nos decidimos por un sálvese quien pueda, alegre y sensata compañía. Capítulo 4. Pero el riesgo de quiebra de la unidad transatlántica a que nos enfrentamos no se limita a la relación entre las dos regiones. La base de la relación transatlántica está igualmente en riesgo. Pasaba de puntillas por ello unas líneas atrás. Permítanme insistir en un tema que yo creo que es existencial. Me refiero, y seré breve, a 2 puntos. El primero, el contrato social europeo, ese que se describe con 3 datos. 17% del PIB mundial en términos de poder de compra y bajando. 8% de su población y bajando. Y 50% del gasto social universal. No encaja con una pirámide poblacional invertida y un creciente desfase tecnológico. Nuestra decadencia en el I+D+I comparado, en la inteligencia artificial, en su aplicación en términos económicos, en su ausencia en el pobre marco educativo es más que preocupante. Sencillamente corremos el riesgo de que nuestro modelo deje de ser competitivo, de que nos dejen atrás, cada vez más atrás, y que esto acabe por deprimir las clases medias y desesperanzar a los jóvenes, aspectos estos que ya de cuando en cuando asoman. Nuestro modelo dejaría de ser atractivo y crecería la atracción también en Europa del polo opuesto, del polo autoritario, y del polo autoritario en diversos sentidos. 2. La reinterpretación del ideal europeísta y del ideal democrático que aleja a las capitales del este de las del oeste, tensa las instituciones y confunde los objetivos otrora consensuados de la Unión Europea y pone en peligro su fortaleza y su desarrollo futuro. La reinterpretación del ideal democrático, deformado tras la lente del populismo, el nacionalismo, mediante la desinformación interesada, la banalización de los valores o la búsqueda de hombres fuertes, es una realidad. El miedo al COVID, a la inmigración, a la globalización, al desgaste del contrato social, lo alimenta. Y potenciales líderes poco escrupulosos se valen de ello. Otros, no europeos, potencian nuestras contradicciones y procuran debilitar nuestras instituciones a través fundamentalmente del espacio cibernético, de la compra de voluntades, todo ello dirigido a quebrar nuestras instituciones y hacer papel mojado del Estado de Derecho. Y les recuerdo frente a esto que parece alarmismo, quizá vaya más allá de lo que uno pueda pensar en un momento, pero les recuerdo que ninguno de nosotros creía que una epidemia pudiera encerrar a países enteros en sus casas hace menos de un año, pues puede. Tampoco hoy creemos que la democracia pueda desaparecer, pues puede. Y las alianzas que lo sustentan, antes aún. Capítulo 5. Retornemos al tema. Como hemos visto, los problemas más serios de la relación transatlántica
no son tanto de falta de coincidencia en la percepción de la amenaza militar, por más que también existan diferencias reales en este aspecto. Los verdaderos problemas, los que se refieren, por ejemplo, a China, a Oriente Medio, a Irán, al comercio, al medio ambiente, tienen una naturaleza política que rebasa este esquema y que es, como les decía, por lo tanto, profundamente política. La OTAN es una organización política con una caja de herramientas militar. Esto implica que los problemas, aunque fueran de base política, tienden a dirimirse con herramientas militares. Cuando la amenaza era una Unión Soviética nuclear, esto tenía sentido. No lo tiene cuando las amenazas trascienden el Atlántico Norte y la competición ya no es estrictamente o limitada a lo militar. Aquí nos encontramos con un desajuste entre medios y fines. Rusia es una amenaza militar, aunque no tenga capacidad por economía, tecnología, población, etcétera, para convertirse en un competidor estratégico. La República Popular China es para la OTAN un competidor estratégico y un competidor sistémico para la Unión Europea, pero no se comporta como una amenaza militar, aunque su creciente peso en este ámbito está fuera de toda duda. Si se me permite la broma, el músculo ruso se ha batido en el barrio y se le conoce, y es mejor no cruzarse con él. El músculo chino es más de gimnasio, aún por probar su eficacia operativa, pero cada vez más dispuesto en terrenos que considera propios, como el mar del sur de China. Debemos dar a ambos un similar tratamiento. A mi juicio, hay que matizarlo. A mi juicio no es exactamente así. Corría el año 2006 cuando le pregunté a un alto cargo de la administración china cómo veía el mundo a 20 o 30 años. China, me dijo, y el sudeste asiático seguirán siendo la gran fábrica del mundo. La tecnología estará en China y Estados Unidos. Igual ocurrirá con las finanzas. Las materias primas vendrán de África y América Latina. ¿Y Europa? Le interrumpí yo. Europa, me dijo, será un parque temático. Esta es la exageración propia de una conversación entre amigos con un whisky en la mano. Pero la realidad es que nuestro problema es de capacidad de competir, es de vencer la decadencia y es también de unidad estratégica y unidad de proyecto y unidad de no descuidar la defensa de lo que unos principios suponen. ¿Es la OTAN el lugar adecuado para tratar estos asuntos? A mi juicio, la actual, y subrayo, la actual OTAN no lo es, pero es el único instrumento con el que nos hemos dotado para el desarrollo de la relación transatlántica. Me explico. La caja de herramientas militar de la OTAN define y condiciona el resultado de los problemas que caen en su esfera o que sencillamente analiza. Más claramente, ante un problema político, la OTAN tenderá a resolverlo aplicando una filosofía o una herramienta militar, sea la disuasión, sea una postura militar, y hay casos en los que esto puede constituir una equivocación. Volviendo a la comparación de Rusia y China, si Rusia es una amenaza, la respuesta ideal es la OTAN, pero China trasciende esa visión. Por poner un ejemplo, la interdependencia que implica que la República Popular China base la legitimidad de su régimen en una prosperidad que a su vez depende de mantener el equilibrio de la relación con aquellos con quienes compite, con nosotros, ese vocablo, interdependencia, no condiciona a mi juicio adecuadamente las valoraciones finales de la OTAN. Es solo un ejemplo y es matizable. Solo tenemos unos minutos para dedicarle. Lo que trato de subrayar es que las potencias democráticas occidentales carecen de un órgano en el que analizar la realidad o discutir sus diferencias que no sea la OTAN. O bueno, sí, el G7, pero en el G7 ni son todos los que están, ni están todos los que son. En suma, la situación de las relaciones transatlánticas a estricto sensu desborda el ámbito de la OTAN, pero además a la OTAN le desborda también hoy la complejidad de la escena internacional. Podemos transformar la OTAN o crear otro foro diferente, pero necesitamos de un lugar donde poner de manifiesto nuestras diferencias, buscar soluciones, crear oportunidades, subrayar las bondades de la comunidad política a la que pertenecemos y dejar claro que deseamos su permanencia. Este órgano no es la actual OTAN, pero las funciones y objetivos de la OTAN, cuidado con esto, son absolutamente imprescindibles, como lo es para su correcto funcionamiento la recuperación de un liderazgo de los Estados Unidos. Tampoco ese órgano es evidentemente la Unión Europea,
pero sus funciones y objetivos, el espíritu del que emergió, son imprescindibles y merecen ser, frente a la incoherencia de la baja cota, ocurrencias no ideas que a veces parecen empeñadas en ahogarnos. Una conferencia sobre el futuro de la democracia podría ser una buena idea, pero permítanme un último sexto, quizá cogido por los pelos. Hace algunos días pronuncié unas palabras en cierto foro en el que tuve, yo sí, una buena ocurrencia. El Perú es el más mediterráneo y más andino de los países de la larga cuenca del Pacífico. Y ustedes se pueden imaginar las caras de algunos de los presentes. Y pensarán ustedes que aquella ocurrencia me surgió tras haber sido generosamente nombrado en mi actual puesto. Pues no. En realidad, esa visión me viene de más lejos. La mantengo. Viene del convencimiento de la necesidad de proteger el ámbito de los países, de las sociedades con las que compartimos una misma cosmovisión política. Y este es el caso de América Latina. España desarrolló una labor en los años 80 y 90 acercando a América Latina a la Unión Europea. Queda, sin embargo, una tarea. En mis años de miembro del staff de la OTAN, pude observar con meridiana claridad cómo la mayor parte de nuestros socios europeos y aliados transatlánticos siguen mirando a ese continente como un lugar lejano y exótico, ajeno a Occidente y a sus valores. No solo esa visión es falsa, sino que además constituye un error de cuya enmienda depende que la atracción por un polo opuesto no acabe por tener éxito. América Latina constituye una continuidad natural de la comunidad occidental en el Atlántico Sur, y así debe ser comprendida. No me extiendo en explicarlo porque creo que no es preciso en España, pero si no somos capaces de llevar a cabo esa transformación en la forma de entender este continente en el Atlántico Norte, arriesgaremos perder la oportunidad de incorporarlos a la corriente de unidad en la defensa del ideal democrático, un ideal presente, con todos sus accidentes y todas las recaídas que se quiera, desde su independencia hace 200 años, bien antes que en la mayor parte de los países europeos que hoy conforman la Unión Europea. Hoy, este continente, América Latina, percibe que Europa le mira con lejanía, centrada en sus propios problemas. Siente igualmente que para los Estados Unidos la política a desarrollar en América Latina limita sus bases al narcotráfico, la inmigración, Venezuela y evitar la penetración china a toda costa. Mientras Estados Unidos habla obsesivamente de China, Pekín habla de inversiones y comercio. Es ya el primer socio comercial de buena parte de estos países y está a punto de convertirse en el primer inversor de otros tantos. El siguiente paso consistirá en pasar de ser referencia económica a referente político. ¿Y ustedes se imaginan las consecuencias geoestratégicas de semejante giro? Si Monroe levantara la cabeza. Si nuestros socios y aliados siguen ignorando el potencial iberoamericano en la conformación de un bloque democrático occidental, si no se les incorpora al debate de la incertidumbre, si no se les explican nuestros temores y la forma en que inevitablemente les afectarán a ellos, si no se les da acceso a los beneficios propios de nuestra comunidad política, perderemos todos. Y desde luego perderán los dos países más interesados en esta región, los Estados Unidos y España. Cierro mis palabras así pues con las 10 conclusiones. 1. Que nadie espere que la nueva presidencia de los Estados Unidos modifique su actitud respecto de asuntos que vienen de lejos. El gasto en defensa, la contención de la República Popular China, los acuerdos comerciales con Europa, por ejemplo. 2. Que nadie espere que no escuche a una parte de los Estados Unidos que ha manifestado su hartazgo, esté o no bien fundado. 3. Que nadie espere que los problemas con Europa desaparezcan, especialmente si Europa no da pasos que favorezcan la resolución de estos. 4. Sin embargo, se abre una esperanza a que los problemas de la relación transatlántica no hagan descarrilar la relación transatlántica en sí, a que los intereses superiores sean debidamente protegidos, a que sean encapsulados respecto de otro contencioso. 5. Es de esperar o de desear igualmente un retorno a una cultura política de unidad de quienes protagonizan el ideal democrático, de nuevo por encima de sus diferencias. Pero no va a ser sencillo.
Y más me preocupa la unidad intraeuropea y el proyecto que de ella nace que la unidad transatlántica. Y todavía más aún que la ruptura de esa unidad se produzca a través de la manipulación y la deformación del ideal democrático. Y me preocupa, por supuesto, la muy difícil solución a la erosión de nuestro contrato social. Estos problemas, 6, ad intra, no deben cegar la existencia de aquellos otros ad extra. Cuando ciudadanos son asesinados por potencias extranjeras en suelo de la Unión Europea, cuando se interfiere en procesos electorales, cuando se potencian las contradicciones internas, cuando se impulsan golpes de Estado como ocurriera en Montenegro, cuando se hace caso omiso de los derechos de la propiedad intelectual, cuando nos invaden los trolls y cuando no queremos verlo. 7. La OTAN, que a mi modo de ver sigue siendo imprescindible, no se basta, ha sido desbordada, pero constituye una garantía de disuasión y por lo tanto de paz a la que bajo ningún concepto debemos renunciar. 8. Tampoco debemos renunciar al desarrollo de una política de defensa europea, pero desde el realismo, sin sueños de una noche de verano. 9. Y por fin, la relación transatlántica precisa de nuevas herramientas válidas para un correcto desarrollo de políticas consensuadas sobre los problemas de la esfera internacional más candente. La unidad absolutamente imprescindible para salir adelante precisa de algún tipo de foro donde se forme y se exprese. Y 10. En cuanto a América Latina, ignorar que forma parte de nuestra cosmovisión política, mirarla como algo lejano y exótico, lleva al error de, por ejemplo, archivar análisis como los que redactara Ricardo Rivera Schreiber. Todo lo que he dicho hasta este momento, evidentemente, son mis opiniones particulares y personalísimas. No reflejan la opinión de ningún otro órgano y los enuncio con absoluta libertad. Que no se tomen como las opiniones del embajador de España en Lima, sino las de Alejandro Álvar González, que quería hoy sencillamente reflexionar durante unos minutos con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador, en nombre de todos los oyentes, por una presentación tan comprensiva y indudablemente cubriendo todas nuestras expectativas. Y por supuesto no le pondría ni una coma añadido al el anticipo que me habías dado personalmente antes de que se iniciase la sesión en abierto, porque desde luego has hablado completamente dentro de la literalidad del título que habías propuesto de la conferencia y, como me decías, has llamado a las cosas por su nombre. Como hicimos la semana pasada en la anterior sesión, y puesto que las preguntas que tenemos que plantear al ponente, al embajador, el tiempo es limitado, la práctica de hacerlas a través del chat por escrito resulta bastante más eficiente. Así que agradecería a todos que presenten sus preguntas al embajador por el chat y yo se las iré trasladando. En tanto que van apareciendo las primeras y para dar tiempo para que empiece a escribir, a plantearle preguntas a la audiencia, embajador, si me permite, pues yo voy a introducirlo con una muy genérica. No es cuestión de ahora, 31 años después, volver a hablar de la caída del muro, pero lo cierto es que todos los que vivimos la época de antes y después sentimos una cierta añoranza de los simples, que no sencillos, que eran los asuntos de la defensa en aquel tiempo, porque había dos partes, una parte era buena y la otra nos parecía que lo éramos nosotros. Y en cualquier caso, en aquel tiempo pues había un enemigo y un amigo y era muy sencillo. En ese tiempo pues había una dinámica, un debate y una lógica de confrontación en la que todo estaba más o menos razonablemente claro. Ha ido evolucionando desde entonces la situación y ahora recuerdo que en aquel tiempo cuando nos reuníamos algunos de los entonces participantes en el planeamiento de la alianza,
en los foros, pues había la broma aquella de ahora nos hemos quedado sin enemigo, tendremos que inventarnos uno nuevo o desaparecer. Bien, el enemigo desapareció porque ya no se puede hablar de aquello, pero hemos ido evolucionando hacia un relato en el que el mensaje que se transmite a nuestras poblaciones es que somos una comunidad de valores. Ese es el relato de fondo. Y como comunidad de valores, nosotros internamente en cada uno de los países y entre los países, pues realmente el margen de comunidad de valores puede que esté más en la parte escrita de lo que deberíamos de tener que en lo que realmente practicamos. En cualquier caso, la pregunta, y me excuso por haber sido el primero que ha transgredido la norma de preguntas breves, la pregunta sería si ese recurrir a la comunidad de valores no nos está desarmando como comunidad en cuanto a que tengamos la voluntad de utilizar los medios y la voluntad de aportar los recursos para enfrentarnos caso de que se materializasen las amenazas. Muchas gracias. Muchas gracias, general, por la pregunta. Vamos a ver, yo creo que ha cambiado un poco la idea de aquellos. Antiguamente se defendían territorios o se defendía a un soberano. Hoy por hoy, cuando hablamos de defensa, tenemos que pensar si no estamos defendiendo valores precisamente. Por lo tanto, los valores tienen que estar siempre en el frontispicio. Es nuestra primera barrera y es aquello que nos une y es aquello que deja claro hacia dónde debemos caminar. Lo que ocurre es que probablemente lo que ha acaecido después de la caída del muro de Berlín, con aquellos cantos de sirena que suponían que sabía la historia y todas aquellas cosas, en realidad no nos han dejado ver, o más bien no hemos querido ver, que otras posibilidades y que otros escenarios extremadamente complejos iban naciendo. Y esos escenarios extremadamente complejos nos llevan a que, cuando hablaba antes, por ejemplo, de la interdependencia, a que dependamos de quienes no son nuestros amigos, a que nuestra prosperidad dependa de elementos que son exógenos, que no están en nuestras manos, que no podemos controlar, aunque también les ocurre a ellos. Y por otra parte, que nuestros amigos a veces no lo sean tanto, porque no es lo mismo actuar cuando tus aliados, o aquellos que están de tu lado comparten la amenaza, que cuando comparten, además de la amenaza, un ideal. Por lo tanto, yo creo que los valores tienen que seguir ahí. Yo creo que los valores en la sociedad, individualmente y en un elenco más o en un ámbito más amplio como es el europeo, son lo que nos une y aquello a lo que no podemos de ninguna de las maneras renunciar. Muchas gracias, embajador. Volviendo a las preguntas, tenemos una pregunta de Ángel Adán, que dice: muchas gracias, embajador. ¿Cree usted que un nuevo concepto estratégico podría servir para fortalecer el vínculo transatlántico? Bien, el tema del nuevo concepto estratégico ha sido muy debatido en los últimos tiempos, en los últimos años, y no se ha querido tocar. No se ha querido tocar porque faltaba unidad política, precisamente. Una unidad política que podía ponerse de manifiesto si no estábamos de acuerdo al final en dónde estaba cuál era la percepción de la amenaza, si la amenaza era común, etcétera, etcétera. Tocar el concepto estratégico es extremadamente delicado. Sin embargo, es extremadamente necesario también hoy, cuando resulta que el concepto estratégico ya tiene demasiados años y la realidad de la escena internacional y de la amenaza ha cambiado de una manera tan evidente. Yo creo que el primer paso es poner en orden nuestra casa, tratar de salir de la confusión, de los tiempos de confusión que hemos vivido y procurar a continuación desarrollar todos aquellos ámbitos a que ese nuevo consenso de lugar. Y uno de ellos debería ser un nuevo concepto estratégico. Esto es complicado y llevará años, cuidado, pero estoy de acuerdo en la base de esa pregunta. El nuevo concepto estratégico es necesario, va a ser complicado,
pero quizá nos estemos aproximando a un tiempo en donde políticamente sea más factible. Gracias, embajador, por la respuesta. Ignacio Cosidó le pregunta: entiendo de su conferencia la propuesta de una ampliación de la OTAN hacia Iberoamérica y otras democracias occidentales en Oriente. ¿Qué papel puede jugar España en esta nueva alianza? Veamos, yo no hablo de ampliar la OTAN hacia Iberoamérica. Me he expresado probablemente mal. Y tengas en cuenta además que al estar aquí en Lima, pues me veo condicionado por la realidad de mi entorno inmediato. No, yo no hablo de ampliar la OTAN. Creo además que se trata de otra idea. Se trata de incluir a los países iberoamericanos en los ámbitos de discusión básicas de este tiempo que yo he denominado un tiempo de incertidumbre. Y no creo que sea necesario ampliar la OTAN hacia estos lares, porque si de lo que hablamos es de temas de carácter político y yo no quiero militarizar una relación, lo que quiero es que Iberoamérica participe de la discusión, pero que esa discusión no se vea de alguna manera mediatizada por conceptos que puedan ser excesivamente militares. Decir excesivamente es una manera fea y mala de decirlo. Quiero decir que la discusión es mucho más abierta que lo puramente militar. Por eso me inclino a pensar que necesitamos o una nueva OTAN o un foro de un carácter diferente en donde podamos hablar con conceptos y con herramientas que sean mucho más globales. China no puede ser abarcada por la OTAN porque nuestra interdependencia respecto de China no nos lleva a conseguir una buena conclusión cuando la llevamos a un foro como es el de la OTAN. No sé si me he explicado bien. En cualquier caso, me voy a la segunda parte también. ¿Cuál podría ser el papel de España? Hay dos continentes que son África y América Latina en donde se decidirá el futuro de esta competencia estratégica que se está produciendo en estos momentos. América Latina y África, dos continentes tan absolutamente distintos, van a adquirir un peso fundamental en el futuro de la humanidad, porque su peso estratégico, y perdón si me estoy repitiendo, es de tal calibre que no podrá ser ignorado. Y la penetración de poderes que tradicionalmente no estaban en ese continente van a hacer que se deforme la visión que tenemos de ellos. España no puede ser ignorado cuando se habla de América Latina y España tampoco debería de ser ignorado cuando se habla de África. Pero para eso lo primero que tiene que ocurrir es que España se involucre en la discusión sobre la incertidumbre, en la discusión sobre el futuro de la democracia, en la discusión sobre las amenazas que acechan a la democracia y a nuestra comunidad política. Debemos hacerlo con una gran decisión y tomando en consideración que efectivamente España tiene algo que decir en la Unión Europea, tiene algo que decir en la OTAN y tiene algo que decirlo fundamentalmente porque su posición en América Latina y en África, aparte de su posición como socio natural de estos dos organismos que he mencionado, su posición, decía, en África y América Latina es una posición sólida y una posición que nadie puede negar, en fin, que la historia nos trae, nos sitúa en ella de una manera fundamental. Muchas gracias de nuevo. Manuel Caramé le pregunta: mucho se habla hoy en día de cierta complementariedad estratégica entre Rusia y China. ¿Cómo podría influir en el panorama internacional que ha descrito y en particular en el fortalecimiento del vínculo atlántico? Sin duda hay una cierta complementariedad, pero tampoco hay que exagerarla. Y además es una complementariedad, por cierto, que ha cambiado con los tiempos de la historia. Antiguamente se hablaba de Rusia, China, y el hermano mayor era Rusia, el hermano más pequeño era China. Ahora es exactamente al revés. Y yo diría que la dirección que desea tomar China es muy distinta a la que en su momento tomó la Unión Soviética, no Rusia, perdón, si me hubiera referido a Rusia. Por lo tanto, existe la complementariedad, es una complementariedad diferente y China, como he dicho a lo largo de mi exposición, es perfectamente consciente también de las necesidades de mantener una buena relación con el resto del mundo, aun cuando existan tensiones y giganteces.
el mundo se ha vuelto más pequeño, el mundo ha menguado de alguna manera, el espacio en donde nos relacionamos es más pequeño y por lo tanto la fricción es más evidente y más inmediata. China conoce los términos de la interdependencia, sabe que necesita proveer de prosperidad a su ciudadanía para justificar la legitimidad de su régimen y sabe que esa prosperidad solamente puede llegar a través de una relación con Occidente que sea fructífera. En consecuencia, estamos hablando ya de términos muy diferentes a los de una antigua Unión Soviética que se movía a través de unos cauces y de unos canales de carácter ideológico que nada tienen que ver con una China que ha abrazado un sistema que es muy distinto a lo que pensábamos como comunismo en los años 60, 70, 80. Es decir, estamos en otra escena. En cuanto a la unidad la unidad de nuestra comunidad política democrática, yo creo que se tiene que basar en la defensa, vuelvo a repetirlo, de nuestros principios y de nuestros valores. Y efectivamente, cuando existe una amenaza clara, esa unidad, esa defensa, esa idea de alianza por encima de organización internacional, que es la OTAN, es más clara, es más evidente, es más fácil. Lo difícil es sostenerla cuando la amenaza se reduce. Y hoy estamos en un punto intermedio entre el uno y el otro. Muchas gracias. Nuestro anterior jefe de Estado Mayor, Javier García Arnaiz, pregunta: ¿necesita la OTAN superar el artículo 5 y hacerlo más amplio en un mundo cuyo centro de gravedad ya no es Europa? Yo creo que hay veces que hay que ir a aquello de virgencita, virgencita, que me quedo como estoy. Y aprovecho, por cierto, para enviarte un abrazo muy, muy fuerte, general. Veo que sigo entre amigos y por lo tanto pido la protección de todos mis amigos en aquello que pueda decir que no tenga ningún sentido, que probablemente diga unas cuantas. Decía, yo creo que el artículo 5 está bien como está en la OTAN actual. Si la OTAN cambiara, ya veríamos hacia dónde vamos, pero poner en discusión, poner en debate el artículo 5, sacarlo a la palestra, supone que miren no solo aquellos que son miembros de la OTAN, sino aquellos que no lo son, y en consecuencia que se ponga en duda la capacidad de la OTAN para disuadir, porque la disuasión se basa en el uno para todos y todos para uno. Por lo tanto, yo el artículo 5 seguiría teniéndolo en el altar, seguiría cuidándolo y eso sí, procuraría al mismo tiempo pues de llevar la idea de protección del ámbito democrático más allá. De hecho, ya está ocurriendo. Es decir, si pensamos en miembros que no son de la OTAN, pero que son de la Unión Europea y que son neutrales incluso, como Finlandia o como Suecia, qué duda cabe que están dentro de un paraguas común de protección y, sin embargo, repito, son países neutrales, miembros de la Unión Europea, pero no de la OTAN. Pero por muchos motivos caen dentro de ese ámbito de protección que se puede ampliar, corregir o modificar de una manera u otra, pero yo cuando se habla, yo preferiría enfocarlo siempre sin mencionar el artículo 5. El artículo 5, saquémosle brillo todos los días si es posible y hablemos de otras posibilidades, pero repito, el artículo 5 sin tocar. Muchas gracias de nuevo. Antonio Martínez hace una pregunta sobre un tema que parcialmente entiendo que ya la habías contestado, embajador, pero que pues quiere ampliarla, requiere una ampliación. Dice, somos una comunidad de valores, ciertamente, pero ¿cómo podemos hacerlo compatible con la realidad de compartir intereses comunes? ¿No debería de pasar en parte por mejorar los intereses geotecnoeconómicos compartidos? Bueno, claro, es que aquí también hay que pensar que estamos unidos, pero lo estamos hasta cierto punto y que los estados siguen soberanos y que las soberanías compartidas todavía dan. Y solo Europea hemos conseguido derramar de nuestra soberanía y lo hemos hecho con cuidado y a lo largo de muchos decenios, pero que siguen primando en muchos casos pues no solo la soberanía en el terreno territorial o militar, sino también la soberanía económica y tecnológica. Compartir tecnologías es una posibilidad,
pero caminar sobre los beneficios de las tecnologías y los beneficios que producen en el ámbito militar, no digamos, más complicado. Los países, es decir, formamos una comunidad política de valores, compite con otras, pero luego dentro de nuestra propia comunidad también competimos entre nosotros. Eso sí, debemos hacerlo sobre una base legítima, con unos medios legítimos y tomando en consideración que hay fines superiores a los que deberíamos tratar de rendir pleitesía antes de esos fines que son privativos de cada una de nuestras naciones. Pero bueno, eso es una dimensión tan vieja como el mundo y a la que nos tenemos que ajustar. Es decir, tenemos que ser realistas y no pedir, bueno, sí, hay que pedir milagros, pero ser conscientes de que los milagros solo llegan en ocasiones muy medidas. Ahora se mezcla lo personal con lo oficial y Francisco Javier Casas, primero te da la enhorabuena, ex jefe, por esa magnífica conferencia y luego pues plantea la pregunta. Coincido plenamente en la importancia del continente iberoamericano como área en la que compartimos valores esenciales. ¿Será capaz Iberoamérica de avanzar en una convergencia en el ámbito de la seguridad? Bueno, están dando pasos. Se están dando pasos y también se están dando pasos. Colombia y Chile han firmado un acuerdo de cooperación de defensa, no recuerdo el nombre exacto del acuerdo con la Unión Europea. Colombia se ha convertido en un Estado asociado, un Estado con el que se colabora, lo que yo fue algo donde vi desde ese proceso. Hay otra cuestión que está en esa habilidad. Hace días hablaba con alguien que me decía que ser porque el mundo es muy pequeño. Tenemos que aclarar la idea de que vamos a cosmocultural historia, y eso lleva también a la Unión Europea al continente iberoamericano, pues a través de acuerdos comerciales o de otros, sino que también América Latina se acerque a ellos y se acerque a formar de esa misma unidad, de esa misma cosmovisión, pero tienen que tener ellos la oportunidad, el deseo, la voluntad de participar en el debate aquí otros, que eso tienen muy poco con los de América Latina. Con ellos de ocurrir en Venezuela, secular del populismo, pero no se habla realmente de qué significa pues estas grandes masas tectónicas que se mueven y que friccionan, siendo ellos parte de una de ellas. Y yo creo que deberíamos de dar el paso de hacerles sentirse partícipes del debate, de los problemas, y que ellos sientan un poco esta incertidumbre también, que vean que son parte de ese mundo, que lo son y que lo sienten en muchos casos, pero yo creo que tienen que estar más incluidos en este tipo de discusión. Si podrán avanzar más, el tiempo lo dirá. Yo creo que se están dando pasos, no ya solo el terreno securitario al final es una consecuencia de otros terrenos políticos. Yo creo que por ahí cosas. Gracias, embajador. Como te anticipaba nuestra conversación previa, te decía que seguramente había preguntas directas. Como es normal, estas preguntas directas no tienen respuestas sencillas. Carlos Gómez Arruche te pregunta una pregunta palmaria. ¿Cómo verías una sola voz europea en la OTAN? Otra vez tengo que enviar un abrazo, Carlos. Gracias por preguntar esto. Bueno, yo es que no la veo posible, sencillamente. Seguimos estando muy anclados en las soberanías nacionales, por una parte, y si lo estamos en las soberanías nacionales, lo estamos mucho
hablamos en términos de lo militar, ¿no? En términos de seguridad. Ahí todos los pelos se erizan cuando se tocan estos temas. Y además, la percepción de la amenaza es diferente. Es diferente la percepción de la amenaza en los países bálticos que, por ejemplo, en España. El Mediterráneo es diferente al Báltico. El Mar Negro es diferente al Atlántico. Y todo ello hace que sea una diversidad de voces las que estén en la OTAN. Y lo vemos a diario. Yo decía durante mi exposición que hay países que no confían en la Unión Europea para su defensa, sino en los Estados Unidos y por lo tanto en la OTAN. Y son buena parte de los países que están en el este de Europa, algunos países de Europa. Yo no veo esa sola voz europea en este momento. Muchas gracias. Para Jorge Domecq, mis excusas, porque en la entrada había planteado una de las primeras preguntas y, bueno, con las bienvenidas se me había traspasado. Y ahora la traigo otra vez a colación. Dice, muchas gracias, Alejandro. Tras la elección de Biden, ¿qué resultado esperas del grupo de sabios para la revisión de la OTAN bajo los auspicios del secretario general? Bueno, a mí me hubiera gustado que entre esos sabios estuvieras tú, Jorge, porque si hay alguien que en España sabe de estos temas, infinitamente más que yo, desde luego es Jorge, que ha pasado por la OTAN, ha pasado por la Unión Europea, ha pasado por Viena y además tiene una de las cabezas más brillantes probablemente de mi carrera, no estando ahora en ella, sino trabajando para una empresa privada. ¿Qué se puede esperar de este debate de sabios? Yo he aprendido en la OTAN que los debates de sabios a veces son muy bien dirigidos y que los sabios pueden ser muy sabios individualmente, pero colectivamente a veces llegan a conclusiones que son las esperadas por aquellos que les han dicho cómo tienen que organizarse. Espero que esto no ocurra así. Lo que sí pienso es que probablemente este grupo de sabios se sienta hoy más libre de discutir que hace tan solo una semana, porque la transformación de la presidencia de los Estados Unidos puede tener un cierto efecto sobre ello. Yo creo también que, y esto, bueno, pues por algunas conversaciones que he mantenido con alguno de estos sabios, creo que la preocupación de sea una OTAN, sea un foro, sea un lugar, pero en este caso centrado en la OTAN, que ponga sobre la mesa temas más políticos y menos condicionados por la herramienta de la OTAN, podría ser una realidad. Pero no me atrevo a dar una visión final de lo que pueda ocurrir en esto. Yo lo dejaría aquí. Espero que, en fin, el ambiente va a ser tan cambiante en los próximos meses que es difícil, aunque yo hoy soy más optimista que hace una semana. Pues definitivamente muchas gracias, embajador. Si una idea orientativa del interés del debate que han generado tus ideas pueden ser las preguntas y el orden en que se han ido presentando, te puedo garantizar que según iba agotándose el tiempo, iba creciendo el número de las preguntas que quedaban en cola. Siento muchísimo que lleguemos otra vez al final sin poder hacértelas, sin poder planteártelas y a las que habrías dado una cumplida respuesta y del nivel extraordinario con que las has estado respondiendo. En cualquier caso, pues el tiempo es limitado, lo sabíamos desde el principio y no podemos seguir más adelante. Muchas gracias, embajador. El resultado ha sido con creces muy superior al que anticipábamos y te agradezco en nombre de los dos presidentes de nuestras dos organizaciones que colaboramos en este ciclo, Florentino Portero por el Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria y Pedro Argüelles por la Asociación Atlántica Española. Nos ponemos a tu disposición y bueno, ya sabes que contamos contigo y esperamos que si en algún caso tienes que recurrir a nosotros no tengas la menor duda. En cuanto al resto de la audiencia, pues siento mucho los problemas técnicos que se han repetido al comienzo de esta sesión
repitiendo los de la vez anterior, yo creo que debe ser un problema sin buscar excusas y sin pedir a nadie que nos excuse por estas deficiencias. Creo que debe ser un problema como el de los cónsules en Roma, que se demostró con creces que no era el sistema ideal para dirigir una nación. 2 cónsules, como hemos estado intentando ejercer Gabriel Cortina y yo, pues produce estas discrepancias. En cualquier caso, para la próxima prometemos que lo tendremos resuelto y será Jorge Domecq el próximo jueves a las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, embajador. Muchísimas gracias a todos. Si me permites enviar desde aquí un abrazo a todos aquellos que han participado en esta reflexión común. Me he sentido entre amigos, sigo viendo nombres de amigos por aquí, por todas partes. Ha sido una gran satisfacción poder estar con todos y hasta la próxima. Hasta la próxima, embajador.